Bueno, antes de empezar con el tema que nos atañe en este especial de hoy, yo quería retomar algo del episodio de la semana pasada porque estuvimos hablando de los Ig Nobel, ¿no? Que es, ya saben, la antesala de los premios Nobel. Y allí, pues, uno de los premios que estuvimos comentando era a un estudio sobre la misofonía, que yo, pues, con cierta ligereza traté diciendo que parecía algo quizás anecdótico, ¿no? Les recuerdo esa especie de fobia a los sonidos producidos por la gente, por ejemplo, al comer o al hacer algún otro tipo de sonidos, ¿no? Y que eso, pues, molestaba a algunas personas. Y yo esto no lo sabía, pero realmente pues puede ser un trastorno bastante serio. Y nos ha escrito una oyente contando su experiencia, em, que bueno, ha pedido que no divulguemos su identidad, y nos habla un poco de en qué consiste este desorden, porque dice que estuvo años sufriéndolo, yendo de psicólogo en psicólogo y que se lo trataban como si fuera ansiedad, pero que no conseguían resolvérselo. Y dice que no es simplemente que moleste el sonido de masticar, que en general es cualquier sonido humano, toser, reír, sonarse, todo ese tipo de sonidos. Lo que le producían no era una simple incomodidad, como nos puede resultar a cualquiera de nosotros, sino que llegaba a sufrir un verdadero pánico, que sufría temblores, que le entraba una especie de agresividad, que lloraba y que incluso llegaba a autolesionarse los oídos. Que lo que sentía era auténtico terror cuando escuchaba esos sonidos, ¿no? Y bueno, dice que después de varios años sin un diagnóstico, hace 7 años una psicóloga le reconoció el problema que tenía, que no era de ansiedad, sino este problema de la misofonía o misofonía, y que a raíz de ahí pues ya se lo empezaron a tratar con una terapia conductual y lo ha conseguido superar, que bueno, que todavía le produce cierta incomodidad, pero que ya no es ese terror, ¿no? Y yo, bueno, le quiero agradecer ese testimonio y que nos haya contado su experiencia, con la que además yo me identifico mucho, porque yo ya les he contado aquí algunas veces que en el año 2005 pasé un periodo muy, en fin, muy, muy malo de mi vida con un problema de desorden de ansiedad, un trastorno generalizado de ansiedad que me producía ataques de pánico, que la verdad es que, bueno, algunos de estos síntomas que describe aquí nuestro oyente los reconozco perfectamente, ¿no? Y fue una época muy mala que pasé. Bueno, pues por suerte busqué ayuda profesional. Yo en mi caso, pues acabé incluso yendo a un psiquiatra y lo suelo contar estas cosas para darle visibilidad y para darle normalidad, porque creo que el tema de la salud mental es algo que todavía está muy estigmatizado, y aprovechando que está aquí Ignacio, a lo mejor nos puede comentar su opinión sobre esto, pero a mí me parece que existe todavía un cierto estigma mental sobre pues admitir que uno sufre una patología, que por otra parte son muy comunes en nuestra sociedad, pero parece que es algo como que queremos llevar un poco en secreto, nos da vergüenza que se sepa, y no digamos ya lo de ir a un psiquiatra, que parece que hay que estar loco para que te trate un psiquiatra, y no es así. Hay muchos desórdenes que son muy habituales, sobre todo de depresión, de ansiedad, que hoy en día la psiquiatría los puede curar de forma muy sencilla, incluso porque es algo muy, muy conocido, muy extendido, y en la mayor parte de los casos se cura. Y entonces, pues por eso a mí me gusta contar esta experiencia y animar a la gente a que si tienen algún tipo de desorden, pues que no duden en ir a profesionales, psicólogos, psiquiatras, que no pasa absolutamente nada y que es algo muy normal. Que, bueno, ya digo, esto me pasó a mí en 2005, estuve 3, 4 meses con tratamiento y desde entonces, pues he estado bien. Se resolvió el problema y llevo 15 años que no he tenido que volver a preocuparme por ese tema, ¿no? A pesar de que en aquel momento, ya les digo que lo pasé realmente mal, ¿no? Porque pues, estas cosas sufren. Y entonces por eso me gusta cuando, en fin, cuando alguien pues da el paso de animarse a contar su experiencia, creo que viene bien visibilizarlo, ¿no? No sé, Ignacio, si estás de acuerdo con esta Sí, valoración. sí, es necesario porque por desgracia todavía están muy estigmatizados, como dices, todos los trastornos mentales, sean más o menos graves. Tenemos como una barrera que nos impide verlos como lo que realmente son. Es muy fácil empatizar con alguien que de repente tiene un crecimiento anómalo de las células del hígado y que sabes que esas células van a producir una serie de problemas que van a ir a otro punto del cuerpo que posiblemente le causen la muerte, porque es muy visible, es muy tangible, pero seguimos viendo el cerebro como algo
que no es necesariamente material en cuanto a los fenómenos que emergen de él. No vemos la mente o la ansiedad que puede producirse como algo igual de real, lo entendemos como una percepción subjetiva sin un fundamento físico. Y ese es un problema, porque establecemos una barrera. Es como si de repente todos los trastornos mentales no tuvieran el mismo peso, no tuvieran la misma forma de poderse tratar, no tuvieran la misma capacidad de producir problemas y dolor en la gente. Y esto es un error dualista instaurado en lo más profundo del entendimiento de la mente humana y, por supuesto, del malentendimiento. Es creer que de repente pues, este tipo de procesos son puras ideas y que no hay un fundamento detrás. Gracias a que conocemos mejor los fundamentos, no solo bioquímicos, sino también conductuales que hay en este tipo de procesos, podemos enfocar el tratamiento de forma bastante efectiva, como dices. Las fobias y la ansiedad son muy frecuentes en la gente, tanto por esta misofonía que comentaba la paciente se me sale por defecto, la persona de antes, que no dijiste La el nombre oyente, porque no quería podemos decir. decirlo. Sí. Pues sí, la oyente. Yo es que de repente ahí ya tengo mi cortocircuito. Algún día hablaremos de la polémica que hay en las ciencias sanitarias sobre si llamar paciente, sujeto o incluso cliente, porque las distintas profesiones no se ponen de acuerdo. Pero bueno, la oyente comentó esto y también la ansiedad, como dices tú. Hay tratamientos farmacológicos y sobre todo hay tratamiento cognitivo-conductual que funciona muy bien en estos casos y que en ninguna situación posible tiene que confundirse con ese concepto de ir al loquero antiguo. O sea, esto es algo muy, muy distinto. Y los psiquiatras, como dices, son importantes, pero sobre todo los psicólogos. Recordemos que dan una primera aproximación, que la terapia cognitivo-conductual suele venir de ellos y que el médico muchas veces está infraformado para abordar estos problemas. O sea, no quiere decir que no sea necesario que el psiquiatra, que es médico, tenga que diagnosticarlo y que aportar un tratamiento, pero por supuesto es parcial. Hay que hacer mucho más. Hay también con este tipo de problemas de salud un problema adicional que es la culpabilización del paciente, en el sentido de que parece que si tienes algún problema de esto es culpa tuya por algo que estás haciendo mal en tu vida. O sea, cuando alguien, por ejemplo, va al médico con migraña, pues no se le dice, pero es que tienes que, no sé, hacer esto o hacer lo otro. Y, no, pues si tienes migraña es un problema y hay que intentar resolverlo, ¿no? Pero cuando alguien va con, por ejemplo, sobre todo en el entorno social, sufre depresión, digamos, pues vienen, no sé, la gente bien intencionada y te intentan animar diciéndote, pero hombre, no estés triste, alégrate, mira qué cantidad de cosas buenas tienes en la vida. Pero eso es un error, es decir, la persona no está triste porque quiere. Si, no es porque le haya pasado algo malo. Si fuera así, no sería una enfermedad, sería normal. O sea, si tú estás triste porque te ha pasado algo malo, porque, no sé, ha fallecido un ser querido, eso es lo normal. Cuando es una enfermedad es cuando no tiene una razón, digamos, justificada Hasta detrás. cierto punto. Ahí con los términos enfermedad, trastorno, hay también mucho debate sobre cómo utilizarlos y puede morirse alguien y que se considere un trastorno. Por ejemplo, si el duelo patológico es cuando pasan más de 6 meses después del fallecimiento y sigues teniendo los mismos signos y síntomas graves de depresión. Entonces, esto sí que tendría que tener una aproximación pues ya más sanitaria. Pero, de nuevo, hay muchísimos peros, muchísimas puntualizaciones que hay que tener y es verdad que en muchas ocasiones no depende del contexto ni de tus vivencias, depende de que tienes tu biología y a veces tu biología y tus circuitos, si queremos reducirlo tanto, tus circuitos cerebrales, pues son propensos a desarrollar este tipo de comportamientos y no es bueno ni para ti ni para los que están a tu alrededor, claro. Sí, eso pretendía decir, ¿no? Que a veces no es solo un tema conductual, sino que puede ser fisiológico. O sea, Puede ser. que igual que, en fin, tienes diabetes porque hay un desequilibrio químico en tu organismo, pues también este tipo de problemas pueden tener también detrás un origen fisiológico, ¿no? Sí. Y porque también además va asociado a ciertas edades, ¿no? Hay edades en las que es más probable desarrollar este tipo de desórdenes, sobre todo la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Suele ser una época en la que aparecen y son difíciles porque uno todavía no tiene suficiente experiencia de la vida como para darse cuenta de que le está pasando algo, de que tiene un problema, de hablarlo con gente que le pueda ayudar. O sea que, bueno, en fin. Pues eso, que me parece que vale la pena desestigmatizar todo lo que podamos este tipo de trastornos, ¿no? No sé si quieren Francis o Gastón aportar algo más en este sentido, pero a mí me parece que siempre viene bien.
Solo una cosilla antes de que sigan. Comentan mucho por el chat que lo de cliente les suena horrible. Y antes de que se me malinterprete, a mí también, por supuesto. Pero esto es una cosa que me han insistido mucho compañeros psicólogos. En psicología, en muchas facultades sí que insisten en llamar clientes porque la aproximación es muy distinta. No están tan presentes en la seguridad social como deberían y por lo tanto la relación entre profesional y paciente o cliente en este caso, pues evidentemente está ya escorada hacia ese lado capitalista de págame y te trato.